Titanoboa lleva 15 años sentada en el trono. 13 metros y más de 1000 kilos, extraída de una mina de carbón en Colombia y coronada como la serpiente más grande que había existido jamás. Si te interesa la prehistoria, ya la conoces. Ya has visto las reconstrucciones, las comparaciones de tamaño, los documentales, y probablemente das por hecho que esa pregunta, la de cuál fue la serpiente más grande, está cerrada. Pero en 2024, un equipo de 2 investigadores en la India publicó un artículo en Scientific Reports que puso ese título en duda, y lo hizo con unos huesos que llevaban 19 años guardados en un estante, etiquetados como cocodrilo, sin que nadie los hubiera mirado 2 veces. En los próximos minutos vas a entender qué animal se escondía detrás de esa etiqueta equivocada. ¿Por qué pertenecía a una familia de serpientes que lleva 100 millones de años arrastrando una limitación que nunca resolvió? ¿Y por qué esa limitación, lejos de destruirla, es exactamente lo que la hace más inquietante que Titanoboa? En 2005, un equipo de geólogos sacó 27 vértebras de una mina de lignito en Gujarat, en el oeste de la India. Las catalogaron, escribieron cocodrilo en la ficha y las archivaron en el Instituto Indio de Tecnología de Roorkee. Allí se quedaron. 19 años acumulando polvo, hasta que el investigador postdoctoral Debajit Datta y su supervisor, el profesor Sunil Bajpai, las sacaron del cajón y se dieron cuenta de que no eran de ningún cocodrilo. Eran vértebras de serpiente. Las más grandes medían 11 centímetros de ancho, con proporciones que no encajaban con ninguna especie conocida. Cuando pasaron esas medidas por los modelos de estimación de tamaño corporal, el número que salió era tan alto que tuvieron que recalcularlo. La bautizaron Vasuki indicus, por Vasuki, el rey serpiente de la mitología hindú. Las vértebras provenían de la mina de Panandro, en el distrito de Kutch, incrustadas en la formación Naredi, que data del Eoceno medio, hace 47 millones de años. 22 de las 27 correspondían al tronco, y varias estaban todavía articuladas. Esto no eran huesos sueltos arrastrados por una corriente. Esto era un esqueleto parcial de un solo individuo. Y aquí es donde la historia se complica, porque el tamaño de Vasuki depende de a qué ecuación le creas. Hay 2 métodos estándar para calcular la longitud de una serpiente a partir de sus vértebras. Cada uno usa un punto de referencia distinto en el hueso. Una regresión se basa en una proyección ósea en la parte posterior de cada vértebra. La otra usa una en la parte anterior. Mismos huesos, puntos de referencia distintos, 4 metros de diferencia en el resultado. El primero da entre 11 y 12 metros. El segundo entre 14 y 15. Bajpai dijo a Reuters que no pueden determinar si el animal era proporcionalmente más macizo o más estilizado porque no hay esqueleto completo ni cráneo. Nunca se ha encontrado un cráneo de Vasuki. En la estimación baja, está entre las serpientes más grandes jamás halladas. En la alta, supera a Titanoboa por 2 metros y le arrebata el título. El encuadre científicamente honesto es potencialmente la serpiente más larga del registro fósil. Ir más allá sería forzar los datos. Pero lo que sí dicen las vértebras con certeza es otra cosa. Esas proporciones, anchas, cilíndricas, de pared gruesa, apuntan a un cuerpo masivo y musculoso. Un depredador terrestre de emboscada, lento, comparable a las pitones más grandes que existen hoy, simplemente escalado a un tamaño que no debería ser real. Pero la longitud es la parte fácil de esta historia. Lo que realmente separa a Vasuki de Titanoboa es algo que cambia por completo lo que significa ser una serpiente gigante. Y tiene que ver con la boca. Piensa en cómo come una serpiente. Es probablemente lo primero que te viene a la cabeza cuando imaginas una. La mandíbula que se desencaja, la boca que se abre más allá de lo que parece posible, el animal tragando algo 3 o 4 veces más ancho que su propia cabeza. Eso se llama macrostomía. Alimentación de amplia apertura. Los huesos de la mandíbula superior conectados de forma laxa al neurocráneo. Las 2 mitades de la mandíbula inferior sin fusionar en la barbilla. Todo el conjunto puede flexionarse hacia afuera como un andamio desmontable. Es la innovación que define a las serpientes avanzadas. Titanoboa la tenía. Era un boido.
la misma familia que las anacondas actuales. Tomó ese cráneo flexible y lo escaló a 13 metros. Podías mirar a Titanoboa y reconocer la anaconda dentro de ella. Versión descomunal, pero el mismo plano. Vasuki pertenecía a otra familia, los Matsoidae, y los Matsoidae nunca desarrollaron la macrostomía. Su cráneo era bajo, ancho y rígido. El hocico estaba soldado al hueso frontal. Las mandíbulas superiores mantenían conexiones firmes con la caja craneal. Conservaban el yugal, un hueso que todas las serpientes vivas perdieron hace millones de años. Cuando los paleontólogos Scanlon y Lee describieron en el año 2001 de los pocos cráneos de Matsoideo jamás encontrados, el de Wonambi, concluyeron que la movilidad craneal era más limitada que en cualquier serpiente viva conocida. Piensa en lo que eso significa a escala. Un cuerpo capaz de enrollarse alrededor de una presa y aplastarla con una fuerza descomunal, combinado con una boca que apenas podía abrirse más que la de una cobra. Wilson y sus colegas demostraron que tenían algo de cinesis intraoral, movimientos alternados del paladar y las mandíbulas para empujar la presa garganta adentro. Pero eso no cambiaba el cuello de botella fundamental. A 15 metros de largo, Vasuki no podía tragar nada que una cobra real de 4 metros no pudiera manejar. Proporcionalmente hablando, estaban en la misma clase de tamaño de presa. El cuerpo había crecido sin límite. La boca se había quedado atrás hace millones de años. Un animal fundamentalmente distinto de Titanoboa. Un gigante construido sobre un chasis antiguo. Uno que precedía a la evolución de la misma característica que define cómo comen la mayoría de las serpientes hoy. Y esa desproporción no era un accidente reciente. Llevaba 100 millones de años instalándose. Porque la familia de Vasuki es una de las más antiguas y más extendidas del registro fósil, y arrastró esa mandíbula primitiva por cada continente que pisó. Los Matsoidae aparecen hace unos 100 millones de años, en el Cretácico tardío, cuando los continentes del sur aún formaban lo que quedaba de Gondwana. Se extendieron por Madagascar, Sudamérica, India, África y Australia. 14 géneros, 23 especies conocidas, 100 millones de años de existencia continuada. Para dimensionar eso, toda la historia del género Homo cabe 16 veces dentro del rango temporal de esta familia, y su posición filogenética sigue genuinamente sin resolver. Algunos análisis los colocan dentro del grupo corona de serpientes vivas. Otros los empujan fuera por completo, como un linaje troncal que se separó antes de que la radiación moderna siquiera empezara. La incertidumbre existe porque casi todo lo que sabemos de ellos viene de sus vértebras. En 100 millones de años de historia, apenas se han encontrado 4 cráneos. No puedes construir un árbol genealógico fiable solo con columnas vertebrales. Y la India, donde se encontró Vasuki, era durante buena parte de ese tiempo una isla a la deriva. Se había desgajado de Gondwana y cruzaba el océano de Tetis hacia el norte como una balsa tectónica enorme, completamente aislada, llevando a bordo a sus pasajeros. Matsoia pisdurensis y Sanaje indicus son matsoídeos del Cretácico indio. La prueba de que la familia ya vivía en el subcontinente mientras éste vagaba solo por medio océano. Y Sanaje dejó una de las pruebas más gráficas que existen de lo que esa mandíbula significaba en la práctica. En 2010, Jeffrey Wilson y sus colegas publicaron en PLOS Biology la descripción de un matsoideo de 3,5 metros encontrado en Gujarat, conservado enrollado alrededor de un grupo de huevos de saurópodo con una cría de titanosaurio de medio metro tumbada a su lado. Toda la escena había quedado sepultada por una inundación súbita. Un acto de depredación fosilizado, congelado en piedra en el acto. Sanaje significa apertura antigua en sánscrito, porque su mandíbula era primitiva y limitada. No podía tragar los huevos. Estaba esperando a que las crías rompieran el cascarón. Una de las evidencias directas de comportamiento más extraordinarias de toda la paleontología. No solo anatomía, sino acción capturada en roca. Incluso ahí, a 3,5 metros, con la cría delante, la boca era el techo. El mismo cuello de botella que arrastró Wonambi, que arrastró Vasuki, que arrastró cada matsoideo durante 100,
Millones de años. Encontraron formas de funcionar con esa limitación. Encontraron nichos, estrategias, presas adecuadas. Pero la limitación nunca desapareció. Lo que sí cambió fue la geografía. Porque hace unos 50 millones de años, la isla dejó de ser una isla. La India colisionó con Asia. El impacto levantó el Himalaya, cerró el mar de Tetis y abrió rutas terrestres donde antes solo había océano. Datta y Bajpai argumentan que así es como el linaje de Vasuki llegó al norte de África, dispersándose a través del sur de Eurasia hasta producir a Gigantophis garstini en el Eoceno tardío de Egipto, hace unos 40 millones de años. No todos están de acuerdo. Rio y Manión propusieron en 2017 que la distribución se explica mejor por un rango gondwánico temprano, sin puente directo India-África. Dos hipótesis, ambas encajan. Ninguna resuelta. Pero Gigantophis fue el primer matsoideo descrito en la historia, nombrado por Charles Andrews en 1901. Y durante más de un siglo sostuvo el récord como la serpiente más grande conocida, estimada entre 7 y 11 metros. Vasuki, Matsoya y Gigantophis forman un clado filogenético. Origen indio. Llegada africana. Conectados por la colisión que levantó las montañas más altas del planeta. Y cuando miras a todos estos gigantes juntos, aparece un patrón que no tiene que ver con la biología de las serpientes. Tiene que ver con la temperatura del planeta. Las serpientes son ectotermos. No generan calor interno. Su metabolismo depende del entorno. Y eso pone un techo físico a lo grandes que pueden llegar a ser. Cuanto más caliente el planeta, más alto el techo. En un mundo invernadero, ese techo se dispara. Head y sus colegas, en un artículo de 2009 publicado en Nature, usaron a Titanoboa para calcular hacia atrás. Las temperaturas del Paleoceno tropical debieron estar entre 30 y 34 grados solo para que un ectotermo de 13 metros fuera viable. Datta y Bajpai hicieron lo mismo con Vasuki y estimaron 28 grados para el Eoceno de Kutch, y el registro geológico lo confirma. Hace 47 millones de años, Kutch no era el desierto árido que es hoy. Era una llanura costera, empapada en el borde del mar de Tetis, un océano que se cerraba lentamente a medida que la India empujaba contra Asia. La zona estaba cubierta de bosques pantanosos, marismas de marea, lagunas salobres rodeadas de vegetación densa. Los sedimentos de Vasuki coinciden con un evento hiperotermal llamado ETM2, uno de esos picos bruscos de calentamiento que sacudieron un planeta ya de por sí más caliente que el actual. En ese pantano vivían bagres, tortugas, cocodrilos, y en las aguas costeras, Ambulocetus y Cuchicetus, ballenas primitivas del tamaño de un lobo que aún conservaban patas traseras funcionales y estaban en mitad de la transición evolutiva entre la tierra y el mar. Vasuki no necesitaba perseguir nada. 1000 kilos de músculo enrollados junto al agua, inmóvil, esperando. Titanoboa en el Paleoceno, Vasuki en el Eoceno. Familias distintas, continentes distintos, la misma respuesta al mismo estímulo. Cada serpiente gigante del registro fósil es un termómetro que te dice a cuántos grados estaba el mundo cuando vivió. Pero los termómetros bajan, y cuando bajaron, todo lo que había hecho posibles a estos gigantes empezó a desaparecer. Hacia el final del Eoceno, el invernadero planetario se fue apagando. Las temperaturas cayeron, los trópicos se encogieron, y la familia que se había extendido por medio Gondwana durante decenas de millones de años empezó a desaparecer. En África, en Sudamérica, en la India. Allí donde el clima se apretaba, los constrictores con la mandíbula arcaica perdían terreno frente a serpientes más nuevas y versátiles, serpientes con macrostomía, que podían comer presas más grandes con cuerpos más pequeños. Desaparecieron en todas partes, todas menos una. Australia se había separado de la Antártida y derivaba sola, llevando encima su carga gondwánica como un arca. Y en esa cuarentena continental, los matsoídeos siguieron viviendo. Evolucionaron especies nuevas. Se adaptaron a un clima que se volvía más frío y más seco con cada millón de años, condiciones que habrían matado a sus ancestros tropicales. Wonambi naracohortensis
llegó hasta el Pleistoceno. 5 a 6 metros, unos 50 kilos. Constrictor de emboscada, sin veneno, apostada junto a las charcas del interior, australiano, en las trampas naturales de sol, donde el agua se acumula y los animales no tienen más remedio que bajar a beber. Canguros, wallabies, lo que fuera, cabeza pequeña, presa limitada. El cuello de botella de siempre, el mismo que había acompañado a su familia desde el Cretácico. Pero allí, en el único continente que la había mantenido a salvo de la competencia con las serpientes modernas, Wonambi aguantó mientras todo a su alrededor cambiaba. El bosque tropical se convirtió en matorral seco, el matorral en estepa, la estepa en polvo. Mató por constricción, con el método más antiguo del repertorio de cualquier serpiente, y resistió en un paisaje que se había vuelto irreconocible respecto al mundo de sus ancestros. Se extinguió en los últimos 50.000 años. Los primeros australianos ya llevaban generaciones en el continente cuando los últimos Wonambi desaparecieron. Y puede que esos primeros australianos recordaran lo que vieron. El pueblo Noongar del oeste de Australia tiene en su tiempo de sueños una figura llamada Whale, una serpiente enorme asociada con charcas y con la forma de los cauces de agua. Las localizaciones fósiles de Wonambi se solapan, según algunos informes, con sitios sagrados Noongar. Hay investigadores que han sugerido que la tradición de la serpiente arcoíris podría conservar enterrado en sus raíces más profundas el recuerdo de un encuentro real. Serpientes de 5 o 6 metros emboscadas junto al agua, vistas por los primeros humanos que pisaron Australia hace más de 50.000 años. Es una hipótesis, no un hecho probado. Los Matsoidae vivieron desde la era de los dinosaurios hasta la era de los humanos. Cruzaron continentes montadas en placas tectónicas. Alcanzaron 15 metros en pantanos de invernadero y aguantaron a 5 en matorrales helados. Arrastraron una mandíbula primitiva durante 100 millones de años sin que eso les impidiera dominar cada ecosistema en el que aparecieron. Nunca evolucionaron el cráneo flexible. Nunca lo necesitaron. Encontraron otras formas. Y cuando Titanoboa fue presentada al mundo en 2009 como la serpiente más grande que había existido, ya había 27 vértebras guardadas en un estante de la India, etiquetadas como cocodrilo, esperando a que alguien las mirara bien. Tardaron 19 años, pero los huesos no tenían prisa.